a lo mejor es curioso, pero yo le puse como tema 5 más 5 igual, ya sabemos que da 10. ¿Y por qué? Porque normalmente todos buscamos siempre llegar al 10. Si lo ponemos en una escala como máximo, siendo el 0 el inicio y el 10 la conclusión, es buscar siempre llegar al 10 para cualquier cosa que emprendamos. Entonces, algo bien curioso que yo miraba no es orador, es como maestro enseña cómo exponer en público. Es australiano y de origen vietnamita. Entonces, ándale, es un comunicador. Entonces él te enseña prácticas de volumen en la voz y cómo pararte y cómo conectar con el público en vivo, ¿no? Dando una conferencia. Entonces él decía, en la búsqueda del 10, 5 más 5, 10, 8 más 2, 10, 9 más 1, 10, 20 dividido entre 2 son 10. Entonces esas son varias maneras de llegar y buscar el 10. Pero la verdad es que hay una infinita manera de llegar al 10. No hay una forma específica de buscar o de seguir para llegar al 10. Hay una infinidad. ¿Y qué representa el 10? Felicidad, libertad financiera, salud mental, salud física, cumplimiento para realizar algo o concluir con algo. ¿Y por qué lo digo? Ahorita voy a entrar en tema. A mí me tocó hablar de la segunda carta, bueno, de la carta de Pablo, específicamente capítulo 2, y el señor Sebastián hablaba de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Y nada más quiero empezar con el saludo de Pablo. Dice, les escribo yo, el apóstol de Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo ni persona de ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien lo levantó, quien levantó a Jesús de los muertos. Eso está en Gálatas 1:1. Y en Gálatas 1, del 6 al 7, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparente ser la buena noticia, pero no es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y es eso, ¿no? De lo que yo decía, cómo llegar al 10. Hay diferentes maneras de buscar y llegar a los propósitos de Dios para nuestra vida. Mi reflexión es que el problema hoy en la sociedad es que hay un montón de personas que dicen que su manera de hacer las cosas es la única manera para llegar al 10. Y yo no creo que eso en su totalidad sea verdad, sino que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros conforme a nuestros dones y talentos. Entonces, debemos de buscar siempre estar atentos a la voz de Dios para escuchar cuál es su voluntad para nosotros y poder llegar a ese 10, no importa las circunstancias, la modalidad. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes cómo llegaron hoy a la posición o la condición de su vida, me van a dar un montón de diferentes razones, anécdotas, luchas, victorias, y todos tenemos diferentes maneras de haber llegado hasta donde estamos aquí el día de hoy, ¿no? Simplemente el hecho de llegar aquí, tomamos diferentes rutas. Y como les digo, entonces, no importa, no importa cuál sea la manera, tu manera, lo importante es siempre buscar la manera de Dios para tu vida, conforme a tus dones y talentos. Identifica cuáles son tus dones y talentos para poder llegar ahí y poder hacer su voluntad. Todos tenemos una tarea aquí, aprovechando esos dones y talentos, pero tenemos que saber cuáles son para poderlos explotar a su máximo potencial, vaya, y llevar a cabo la tarea que tenemos que hacer. Decía el apóstol Pablo, y me encanta, dice, luego de 14 años, más tarde regresé a Jerusalén con Bernabé y Tito, y dice, y me presenté a los encargados de autoridad ahí, ¿no? Dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera me exigieron que mi compañero Tito se circuncidara. Nada más querían saber si lo que él estaba predicando era o sea, lo que Dios quería, ¿no? Para su pueblo.
Y dice, y así me doy cuenta que no estoy corriendo mi carrera en vano. Entonces hasta él, siendo quien era, se preocupaba por hacer bien lo que estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios. Independientemente de todo el conocimiento, la, toda la carrera que él traía como un erudito, como un maestro de la ley, ¿no? Y eso es algo que me encanta del apóstol Pablo, que aún siendo quien él era, y lo dice varias veces, lo tomo por basura, pero si somos realistas, todo el conocimiento que él tenía, se preocupaba el día al día por hacer las cosas como Dios mandaba y hacer lo que Dios tenía para su vida y llegar a aquellos gentiles, ¿no? Como la tarea que tenía Pedro para los, para los judíos, Pablo la tenía para los gentiles. Y me encanta la manera de Dios de trabajar, que agarra a Pedro, que no tenía ningún fundamento de estudio, vaya, como el apóstol Pablo, pero sin embargo lo agarró para ir a enseñar a los más estudiosos, ¿no? A los que conocían la ley de pi a pa. Y al apóstol Pablo, con todo ese estudio y trayectoria, a los pies del maestro Gamaliel, para ir a enseñar a los gentiles. Y no dudo que ellos hayan tenido cada quien su carácter. Bien lo conocemos con Pedro, cómo era explosivo, ¿no? Cómo era arrebatado. Y sin embargo el apóstol Pablo era, yo considero, metódico, y a lo mejor está mal, pero metódico, inteligente, astuto, tenaz, para llegar a los oídos de la gente. Depende el nivel de autoridad, conocimiento intelectual y todo lo que se le ponía enfrente. Él sabía cómo proyectar el mensaje de Dios para hacerlo entender a su intelecto y a su corazón, y llegar a dar el mensaje de Cristo y lo que hizo Cristo por Él y por nosotros, ¿no? Y, y eso es básicamente lo que yo busco todos los días, esforzarme, buscando siempre la sabiduría de Dios. Es algo que he aprendido a través del tiempo, que no importa cuánto estudie, cuánta información accesible está en el internet, si está errada, vas a tener problemas para proyectar el mensaje de Cristo, de nuestro Señor para la gente, y decirles cuál es el mensaje de salvación para sus vidas, conectar con ellos. No nada más es decir, hey, en la Biblia dice esto, y lo que tú estás haciendo está mal. O sea, no podemos sentarnos en la silla de jueces y condenarlos con la palabra, porque estaríamos basándonos en la ley. Y el apóstol Pablo decía, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dice, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como lo había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Ahora dice, por el mismo Dios que actúa por medio de Pedro, apóstol de los judíos, Él también actúa a mí, apóstol de los gentiles. Y debemos de tener cuidado de no caer yo siempre lo he dicho para mi persona, para mí, no caigas en un fanatismo. No quiero convertir lo que Dios me ha mostrado a través de estos años de caminar agarrado de su mano, con amistades como ustedes, de caer en una religiosidad, sino en convertirlo en un estilo de vida que me ayuda a no forzarme tanto, sino a dejarme guiar, más que nada. Pero teniendo cuidado de no cometer los mismos tropiezos que cometía el apóstol Pedro, como aquí lo dice en el libro, en el segundo capítulo del libro de Gálatas. Dice, cuando Pablo enfrenta a Pedro, dice que llegando a Etiquía, tuve que enfrentar cara a cara a Pedro, dice, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez Pedro, comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron los amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles, dice, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Entonces, yo siempre le pido a Dios sabiduría para no caer en errores, y que cuando yo esté aquí con ustedes sea uno y en mi trabajo sea otro, y que distorsione el mensaje de Dios, porque bien lo decía el señor Sebastián, ¿no?
aún sea un ángel que venga y te dé un mensaje errado, sea maldito, ¿no? Perdón, anatema, gracias, esa es la palabra que quería recalcar. Sea anatema, maldito, porque no es lo que Dios tiene para su gente, no es lo que Dios tiene para su pueblo, no es lo que Dios tiene para nosotros. No podemos distorsionar el verdadero mensaje de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer entonces? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Con una relación íntima. Yo le decía a un compañero de trabajo, es tan sencillo comunicarse con Dios, pero tienes que ser intencional, buscarlo de corazón y decir, Señor, pues aquí estoy. Gracias primero por despertarme un día más. Ahora, ¿cuál es tu voluntad para mí? No debo de traer yo la Biblia bajo el brazo todo el tiempo para decirles eso. Nada más es un corazón dispuesto, sencillo y humilde para decirles que no es difícil conectar con Dios. Él es tan humilde que como dice su palabra, ¿no? Yo aquí estoy con los brazos abiertos para venir a recibir a quien quiera acercarse a mí, y le recalco, en el libro de Apocalipsis dice Jesús que Él toca la puerta, tu corazón, pero tienes que dejarlo entrar. No resistirse, porque entonces es más difícil escuchar su voz. Y yo tengo cuidado para no caer en una religiosidad, como lo dije, y que ellos digan, este vato me quiere hacer hermano, ¿no? O ya me va a predicar otra vez, sino que estén disponibles para que cuando tú quieras compartir, o Dios te muestre a través de su Espíritu compartirles algo a través de su necesidad, ellos siempre estén dispuestos a recibir esa bendición que ni siquiera es mía, sino que Dios lo tiene para él, dado el preciso momento, ¿no? Y Dios creo que me ha afirmado varias veces que se da un tema y dejo de hacer lo que estoy haciendo y me pongo atento. Y es eso, es conectar con la persona para poder ver su necesidad y darle lo que Dios tiene para él. Pero es eso, tener disponibilidad. Ahorita estamos tan enredados en nuestras actividades que muchas veces dices, es que esté todo ocupado. Pero siempre en donde tú estás, Dios te va a poner a alguien con necesidad, pero tenemos que estar atentos. Y como les menciono, trato de tener cuidado de no caer en una hipocresía. Y yo le decía a mi compañero, yo trato de nada más estar disponible para cuando Dios me quiera usar y conectar con Él, porque no necesito ser, como dice en su palabra, como los hipócritas que oran en las esquinas, gritando y repitiendo lo mismo, para que todos me vean. Es en lo privado, y es estar disponible para Dios y ser ese instrumento de bendición para otros cuando se dé la necesidad. Y es básicamente, yo creo que lo que el apóstol Pablo le decía a Pedro, no puede ser con los gentiles de una manera, pero ahora que están todos estos otros apóstoles y creyentes de la ley, ser diferente. No, o sea, estaba tratando de conectar con ellos, tal vez a su manera, pero no sé por qué entonces cuando llegó a Santiago y los demás, las demás personas que menciona Pablo, cambiaba, ¿no? Y si le puede pasar a alguien como Pedro, ¿qué nos espera a nosotros si bajamos la guardia? Entonces dice el apóstol Pablo, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, o sea, lo confrontó, dice, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Si ya sabemos que siguiendo la ley nunca la vamos a poder armar, sino que tenemos que entender cuál fue el sacrificio de Jesús para nuestras vidas. ¿Cuál fue el sacrificio de Jesús y qué vino a enseñarnos para que nosotros ya no nos rijamos por la ley, sino por el amor de Dios para cada uno de nosotros y el sacrificio que hizo? Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de su fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. A lo mejor está un poquito confuso, pero para que tú tengas una revelación de Dios hay que meterse con Dios, y si no, igual acercarse con nosotros. A lo mejor no tenemos la respuesta inmediata, pero sí yo me comprometo a buscar una respuesta para dársela luego, y lo digo para todas las personas que nos escuchan en las redes sociales, ¿no? Más bien, soy un pecador, dice, si vuelvo a construir el viejo sistema, si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas esas exigencias
a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ya ha sido sacrificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos juntos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y para no tomar ese sacrificio humano, yo me esfuerzo todos los días por hacer la voluntad de Dios y ser ese instrumento para alcance a los demás, no importa en dónde esté. Pero sí debo de comprometerme conmigo mismo primero que nada para tener una comunión con Dios y un oído espiritual sensible y escuchar la necesidad de los demás, porque el espíritu de cada uno gime por las necesidades, pero nosotros podemos ayudar si somos sensibles. Entonces, creo yo que ese era el mensaje de Cristo cuando se sacrificó por cada uno de nosotros. Y como el apóstol Pablo lo adopto para poder ser de bendición a los demás. No importa si no estoy en la iglesia ahorita, en donde yo esté, quiero ser de bendición. Porque, pues eso es básicamente lo que yo entiendo del mensaje de Cristo por su sacrificio. Entonces, es todo lo que yo tenía para comunicarles el día de hoy. Estoy muy agradecido por el tiempo, por su disponibilidad, por estar aquí presentes y por aquel que me está escuchando, que hay una esperanza muy grande si tú estás disponible a buscar de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios es real, Cristo vive y te amamos. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.